La verdad es que estaba yo escuchando a mí estas cosas. En fin, el debate ya ven cómo derivó. Lo curioso de todo esto es que seguimos todos aquí dándole al pedal y ustedes ya estaban a oscuras. Había gente viendo, según los medidores de audiencia, el día siguiente fue nuestra mejor cita, nuestro mejor dato. Es curiosísimo. Jorge, más allá de las anécdotas que las tenemos todos, decía ayer Beatriz Corredor que esos audios fuera de contexto no demuestran nada, no demuestran la causa final, porque será más compleja de lo que yo puedo explicar aquí, pero lo que demuestran obviamente es que estaban yendo avisos, que había ahí un desequilibrio. Tú nos lo contaste en su día, lo hablamos, había un desequilibrio de producción de energía y desde entonces, de hecho, pagamos un precio porque se intentó evitar a toda costa metiendo energía más cara. No sé si necesitamos más explicaciones o si algún día recibiremos una conclusión. ¿Tú tienes todavía algunas dudas de lo que ocurrió? Quedan pocas dudas, María, sobre el tema. De hecho, te cuento, ahora que estamos tú y yo, que nadie nos ve, que justo ayer cerré un informe pericial en el que estoy trabajando para dos grandes compañías aseguradoras en España que, lógicamente, ahora lo que han hecho es pagar decenas de millones de euros de indemnizaciones y ahora están reclamando esas decenas de millones, ¿no? Por tanto, evidentemente, es clave determinar, y lo van a determinar los tribunales, esto no van a ser los políticos, van a ser los tribunales, quiénes fueron los responsables de ese apagón del 28 de abril, ¿no? Y evidentemente yo tengo mi opinión técnica, ya te digo, además fundamentada en un dictamen pericial que la primera versión, la versión preliminar, la entregué ayer. Entonces, lo tengo muy fresco, digamos, toda esta información. Lo que pasó el día 28 de abril está claro, que es que el sistema eléctrico español no tenía suficiente control de tensión. El control de tensión lo que significa es que el sistema estaba acampando a sus anchas sin ningún control, ¿vale? Esto es gravísimo. Gravísimo. Y evidentemente lo que hay es luego un montón de dispositivos en el sistema, entre ellos en las propias centrales, que lo que hacen es que cuando el sistema está fuera de control se desconectan para no dañarse. Y eso es lo que pasó y eso nos llevó al cero. Pero el problema original es una falta de control de tensión. Yo creo que todos los espectadores tienen que saber que esto de que nos llegue la luz a casa no basta con que haya suficientes centrales, que es lo primero. Por eso he movido un poco la cabeza cuando has dicho que había un desequilibrio de generación. No es un problema de que no hubiera centrales, había suficiente energía de sobra. El problema no era ese. El problema es que no basta con producir energía, es que hay que producirla en unas condiciones determinadas. Y una de esas condiciones es la tensión del sistema. Y la tensión tiene que ser estable. Y lo que estaba era la tensión oscilando muchísimo, desde días antes, pero sobre todo desde por la mañana, ¿vale? Y esas oscilaciones de tensión llevaron a que efectivamente la cosa se descontrolara. La pregunta, por tanto, de fondo es ¿por qué no había suficiente control de tensión? ¿Vale? Y en esa respuesta ya aparecen varios posibles responsables, ¿vale? Nos faltan algunos datos porque en todos los informes que se han dado hay unas partes que son confidenciales y que no se han aportado todavía, pero insisto que los tribunales los depurarán, ¿vale? Pero ahí aparecen muchas cosas, muchísimas cosas. Entre ellos, esto es muy grave también, por supuesto que Red Eléctrica tiene una responsabilidad clarísima, que es que tiene que determinar qué centrales tienen que controlar la tensión. Y Red Eléctrica decidió que iba a haber un número de grupos, en particular 11 grupos, controlando tensión ese día, que era el mínimo histórico. Nunca se había hecho esto con 11 grupos. Algunos días con 12, pero con 11 nunca. ¿Vale? Para empezar. Como bien has dicho que se ha hecho después, o sea, para el llamado control reforzado, pues fíjate, hemos pasado de 11 a más de 50, muchos días 60. Claro, así no se va la luz, por supuesto, pero ¿sabes qué nos está costando? 2.000 millones de euros anuales. Entonces, una primera cuestión es, ¿Red Eléctrica tenía que haber puesto 60, como ha hecho después? Es decir, ¿hubiéramos estado los españoles dispuestos a pagar 2.000 millones de euros todos los años por controlar la tensión? Seguramente no. Seguramente no. Pero bueno, pero esto es una cuestión, ya digo, que habrá que... porque está claro que técnicamente había soluciones. Esta es una. Pero luego hay otra que a mí me parece también muy grave, que es que resulta que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, señores, el regulador, no es cualquiera, el regulador, tenía encima de la mesa desde hace más de 4 años una propuesta de Red Eléctrica de cambiar el sistema de control de tensión, porque Red Eléctrica le había advertido que no podía controlar la tensión con las herramientas que tenía. Y eso, curiosamente, salió al Boletín Oficial del Estado mes y medio, no llegó a 2 meses después del apagón. O sea, llevaba 4 años en un cajón y de repente se saca y se aprueba. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que resulta, que ahora nos hemos enterado, que las renovables podían haber controlado tensión. Todas esas fotovoltaicas que habían y todo demás podían haber controlado, pero que no tenían la normativa para hacerlo. Y ahora sí lo pueden hacer. Es decir, había 2 soluciones. Primera solución, meter un montón de grupos de gas, que es lo que hemos estado haciendo durante el último año. Que cuesta mucho dinero. Está bien, pero cuesta muchísimo dinero, ¿vale? Esta era una opción. Opción B,
En vez de meter grupos de gas, ponemos a renovables a funcionar, pero tenemos que tener la normativa para ello. Ahora están empezando a controlar renovables. Y esa sí que es barata. Esa es barata y además tiene control de tensión. ¿Vale? Y claro, y mientras tanto todos los españoles estamos diciendo, ¿y entonces por qué se fue la luz? Pero esto, ¿en manos de quién estamos? ¿No? Porque si había soluciones técnicas y se sabía lo que había que hacer, porque evidentemente los audios lo que demuestran es que todo el mundo sabía que había oscilaciones de tensión. Entonces, si había oscilaciones de tensión y se sabía lo que había que hacer, Pues ahí está. ¿por qué no se hizo? Esta es la cuestión. Bueno, pues eso se llegará al final por lo que tú dices, porque las empresas que han tenido que pagar indemnizaciones van a llegar hasta el final para reclamar lo suyo. Así que es muy difícil que no. Luego sabremos todo lo que ponéis en esos informes. Ahí te dejo con ellos. Jorge, muchísimas gracias por la explicación, como siempre. Un abrazo. Un placer. Buenas tardes.